Bueno, antes que me olvide, después les voy a dejar, creo que todavía ustedes no lo ven, no sé si lo ven, unas direcciones para unos videos cortos o a veces un poquito largos, por eso no los vamos a mirar desde acá, acerca de la tasa interna de retorno, acerca del valor actual, un ejercicio sobre y un gráfico sobre renta-gasto. Hay varias cosas, ¿sí? El PBI nominal y PBI real, por la cuestión de los índices que habíamos visto la vez pasada. Así que, bueno, ahí está. Bien, díganme si lo ven bien, el archivo. Profe, buenas Sí, tardes. hola. La clase pasada yo le había pedido si podía hacer un poquito mejor el cálculo de índice de precios, porque como lo Ah, había escrito no había entendido mucho. claro. Igual, el índice de precio, mira, sabés que estuve buscando, y vos sabés que yo recordaba que alguien me lo había puesto, pero no sabía si en un foro o como aparte, si a lo mejor fueron varios que me lo preguntaron. Sí, yo Pero bueno, había sido. igual, yo para no repetir, digamos, acá vas a tener algo sobre índice de precios en este video que tiene que ver este, con PBI nominal y PBI real, ¿sí? Porque está desarrollado cómo se calcularía el índice para llegar al PBI nominal. Pero igual yo vi que está en la clase 4, no, o 2, el tema de los índices. Porque también me preguntaron en otro curso y noté que ya lo había dado otro profesor, ¿sí? Entonces yo no tengo problema en explicarlo, pero como lo hice la otra vez, pero estaba en la clase anterior. De todas formas, sería conveniente también porque posiblemente lo tome el profesor que lo da, que le pregunten al profesor. Igual lo vas a tener hoy, y te digo, en el libro de Blanchard Pérez Henry lo vas a encontrar en la página 68. En ese libro que les subí, que tienen acá para descargar o para consultar, lo tenés en la página 68, el tema de los índices, ¿sí? Así que tema fórmula, y yo entiendo que ya lo han visto en matemática, ¿o no? Índices, números índices, lo mismo que matriz, ¿o no? Sí, sí, además la explicación la había entendido. La cuestión era que había hecho una fórmula, había escrito una fórmula y no se lograba entender muy bien. Claro, sí, sí, lo escribí en el momento y no tenía los símbolos. Por eso ahí en el libro y también en el video lo vas a encontrar tal cual es la fórmula correcta. Lo que pasa es que este archivo acá no me permite escribir todos los símbolos, ¿viste? Por ejemplo, sigma para la sumatoria, etc. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que tenemos para hoy, que es la demanda efectiva, el rol que cumple el ahorro y lo que es la política fiscal en cuanto a el multiplicador del gasto público, del gasto equilibrado, del presupuesto equilibrado. Con respecto a la demanda efectiva, en el marco que estamos dentro del marco keynesiano, tenemos una distinción en la demanda agregada entre la demanda efectiva y la demanda planeada. La demanda efectiva va a ser esa demanda que es a posteriori, para usar, o ex post, para usar los términos que estuvimos viendo, que significa que es esa demanda que surge del encuentro en los mercados de la demanda agregada con la oferta agregada. Entonces ahí se va a concretar una determinada demanda a la que llamamos demanda efectiva. Vamos a tener números, cifras de ventas y esa la llamamos demanda efectiva. En cambio, la demanda planeada surge de una estimación que van a ser, ojo a no confundirse, que van a ser los productores. Los productores, antes de ir a los mercados, van a hacer una estimación de cuál va a ser la demanda. A eso se lo llama demanda planeada. Si bien la hacen los productores, que es la oferta, están pensando un horizonte, un objetivo, cuál es la cantidad probable que les compren, ¿sí? Están
estimando cuál va a ser la demanda efectiva que van a enfrentar. Y en base a eso organizan su producción. Fíjense que esto es un dato muy importante que diferencia a otro marco teórico, a otra teoría. Porque en esta teoría lo que dice Keynes es, los productores, los empresarios, no se ponen a producir todo lo que pueden producir, descontando que lo van a vender todo, sino que antes de empezar a poner en marcha la producción, van a hacer una estimación, pueden consultar datos anteriores, pueden hacer estimaciones, de cuánto es lo que probablemente, con cierta certeza, les compren. Y van a organizar su producción, el ámbito donde se produce, en base a la cantidad estimada. Entonces, producen con un nivel de producción que va a ser igual a lo que es la demanda planeada, eso que estiman que van a vender. Aunque la capacidad productiva esté utilizada al 50%, bueno, si lo que ellos esperan vender es esa cantidad, bueno, van a producir esa cantidad y solo van a usar el 50% de su capacidad productiva. Ahora, eso es antes, es ex ante la demanda planeada. Y la demanda efectiva les va a decir si su estimación fue correcta o no fue correcta o pasó algo en el medio, porque todavía no ocurrió. Entonces, con esa demanda planeada, una vez que han producido, van a los mercados y se enfrentan y ahí van a ver, van a comprobar si la demanda planeada coincide con la demanda efectiva. Es decir, si la oferta que ellos organizaron en cuanto a cantidad coincide con lo que le terminan vendiendo, con las compras que le hacen la demanda. Y acá pueden pasar tres resultados. Que sea igual, entonces tenemos equilibrio entre oferta agregada y demanda agregada. La economía, aunque tenga desempleo, aunque tenga capacidad productiva ociosa, está en equilibrio. Pero puede ocurrir que la demanda efectiva sea mayor a la planeada y entonces lo que va a pasar es que hay escasez de productos, ¿sí? Los productores planearon que iban a vender una cantidad y venden menos, y venden más, perdón. Entonces tienen que ir a tomar una decisión, ir al ámbito a su unidad productiva y tomar la decisión. La decisión que van a tomar va a ser aumentar el nivel de producción. ¿Por qué? Porque vendieron todo y no fue suficiente, ¿sí? Hay escasez de productos. Entonces, de esta diferencia va a surgir que los productores empiecen a producir más, contraten más factores productivos, es decir, que van a pedir más a los proveedores, van a contratar o van a aumentar las horas de trabajo y así con todo. La otra situación puede ser que la demanda planeada sea mayor a la efectiva, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que cuando van al mercado, los productores les quedan algunos productos sin vender, van a tener una diferencia y entonces van a tener que volver a la unidad productiva con esos productos que no lograron vender, les aumenta su stock, ¿sí? Porque no pensaban tener esa cantidad en stock, pero no la pudieron vender. Y entonces la decisión que van a tomar es disminuir el nivel de producción. Por eso yo les decía antes que es importante lo de la variación de existencias, porque nos va a dar el primer síntoma, la primer señal de que si hay una variación de existencias, va no planeada, no digamos intencionalmente decidida por el empresario, sino como resultado de que hay un excedente o una escasez, eso nos va a dar la señal y entonces el empresario va a empezar a ajustar su producción a la demanda efectiva, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que señala Keynes en el sentido de que la demanda efectiva, hay una demanda agregada. Estudiamos la demanda agregada, pero la demanda agregada puede ser efectiva o planeada. Y a veces coincide y hay equilibrio y otras veces no coinciden y eso desencadena que el productor tome la decisión o de aumentar su producción o de disminuirla, según sea el caso. Ahora, ese sería el primer paso, la primera decisión que va a poner en marcha el multiplicador. El multiplicador formado por la propensión marginal a consumir, o la inversa de 1 menos la propensión marginal a consumir,
va a ser el que va a empezar a operar. Entonces ese ajuste que haga el primer productor va a desencadenar una serie de compras, de ventas, de ahí que se llame multiplicador. Bien, la otra parte de la demanda que es importante estudiar y conocer las motivaciones es la inversión. En la inversión van a intervenir distintas variables explicativas, distintos determinantes, como son las expectativas, la fase del ciclo económico, la etapa o la fase en la que se encuentre la actividad económica, la tasa de interés, el sistema fiscal, los impuestos mayores, menores, promociones, reintegros, todo eso va a incidir en la decisión de inversión. Entonces, ahora vamos a ver dentro de un rato qué son los determinantes que hacen que haya mayor o menor inversión. Es decir, que ese productor tome la decisión de comprar más bienes de capital o de deshacerse de bienes de capital. Bueno, el rol que cumple el ahorro. En principio podríamos pensar que es algo virtuoso, que es algo positivo, ahorrar. Sin embargo, en este contexto, cuanto mayor sea el multiplicador, es decir, cuanto más propensión hay a consumir, más crece la economía, ¿sí? Más impacto tiene en el Producto Bruto Interno. Es decir, que cuando hay ahorro, va a haber fondos para financiar actividades, pero mucho ahorro o aumentar el ahorro, aunque pensemos que al principio es algo positivo, con el correr del tiempo se va a ver los efectos negativos en la actividad económica y en el Producto Bruto, porque al aumentar la tasa de ahorro está disminuyendo la tasa de consumo o el coeficiente de consumo, con lo cual si por ejemplo tenemos un ingreso de 1.000 pesos y hacemos este reparto, 70% lo destinamos al consumo y 30% al ahorro. Todo bien porque nos da nos da 100%, ¿no es cierto? Si lo traducimos a coeficientes o a propensiones marginales, tendremos 0,70 y 0,30 respectivamente. Ahora bien, si decidimos ahorrar una parte mayor de esos 1.000 pesos, entonces podríamos pasar a tener 60 o 0,6 de consumo y 0,4 de ahorro. Hemos aumentado 10 centavos por cada peso de ingreso, 10 centavos el ahorro y inmediatamente el consumo disminuye en esos 10 centavos de cada peso. Entonces ahora en principio seguimos teniendo un salario, un ingreso de 1.000 y ahora lo vamos a repartir 600 para el consumo, 400 para el ahorro. Pero el problema es el siguiente, que el impacto en la economía, a través de lo que estuvimos viendo del multiplicador, del hecho de consumir menos, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un ingreso que se va a ir reduciendo. Entonces, si bien aumentamos el coeficiente, pasamos de 0,30 a 0,40, esos 1.000 van a reducirse, porque el efecto multiplicador funciona para aumentos y para disminuciones también. Entonces, si disminuimos la parte que se consume, con el transcurso del tiempo esto va a tener un impacto que va a reducir el ingreso. De manera que a lo largo de una serie de un suceso, de una sucesión de hechos, de decisiones, vamos a tener 60% para el ahorro, 0,6 para el consumo y 0,4 para el ahorro, pero ahora la base sobre lo que lo vamos a calcular no va a ser 1.000, va a ser 900 o 800, ¿sí? Entonces, se aumentó la proporción de ahorro, disminuyó la de consumo, pero después de transcurrido un tiempo, este proceso de ajuste va a hacer que disminuya el ingreso. Con lo cual, ahorramos una parte mayor, pero de un total que es menor. ¿Bien? Entonces, por eso se llama paradoja del ahorro. Bueno, y con respecto a esto que ahora vamos a ver, tiene que ver con la política fiscal y es el deseo de aumentar el gasto o el objetivo de aumentar el gasto público, pero evitar que esto redunde
en un mayor déficit, ¿sí? O en un resultado con déficit. Para eso, si se quiere lograr el objetivo de aumentar el gasto público, pero no aumentar a la vez el déficit, lo que se hará es aumentar en la misma medida los impuestos. Entonces, aumento del gasto público simultáneamente a un aumento de los impuestos para balancear, para compensar. Bien, el resultado del presupuesto puede ser, si los ingresos superan a los egresos, será un superávit. Y si es al revés, es decir, los ingresos son menores a los egresos, un déficit. Y de último, en el último caso, que haya equilibrio, decimos que hay equilibrio presupuestario. Si el resultado será cero porque los ingresos y los egresos son iguales. Como vimos cuando vimos el modelo de tres brechas. Bien. Bueno, parte de lo que estaba diciendo está acá. Bueno, acá tenemos el multiplicador del presupuesto equilibrado. Va a ser un multiplicador que va a contener los elementos que ya conocemos, pero va a contener también un aumento del impuesto, ¿sí? Entonces, de esa manera voy a tener que va a aumentar el gasto público, pero simultáneamente, al aumentar los impuestos, va a disminuir el ingreso disponible, porque ahora tengo que restarle, para compensar este aumento del gasto, o le tengo que restar el mismo monto, pero restando de los, por ejemplo, en este ejemplo, aumenta el gasto público en 200, pero los impuestos también aumentan en 200, con lo cual lo que baja es el ingreso disponible, ¿sí? Para gastar. Bueno, acá tenemos el ejercicio, veamos el ejercicio con todo resuelto con el gráfico que está acá, ¿sí? Me quiero detener un poquito acá porque acá resume un poco lo que pasa gráficamente y lo que pasa numéricamente, ¿sí? Repasemos cómo es el gráfico. Recuerden que estamos representando una demanda en un momento 1, y otra demanda en el momento 2. O sea que el gráfico va a contener la situación inicial y la final. Como otros gráficos en los que nos pidan comparar o ver cuál es el efecto, va a contener el mismo gráfico dos momentos. Esto es para poder hacer la comparación, cómo estaba antes y cómo estaba después. Bien, en este eje representamos el gasto, la demanda agregada, ¿sí? Que para nosotros está compuesta por consumo, más inversión, más gasto de gobierno, y que en este ejercicio se dejó afuera las exportaciones, pero tan tranquilamente se podrían agregar. Es una economía cerrada. Bien, entonces acá representamos el gasto. Pero el corte con la ordenada solamente va a ser la parte del gasto que sea autónoma, o los aumentos en la parte que es autónoma, es decir, esa parte que no está multiplicada, sino que es una cifra, una constante, un número. Y en este eje que está acá vamos a representar la renta, ¿sí? Bueno, y esta recta de 45 que está acá es una recta que tomamos como referencia y que es de 45 porque divide el ángulo de 90 del primer cuadrante, lo divide en dos ángulos iguales, de 45. ¿Qué está representando esta referencia? Que si la demanda agregada fuera igual a la oferta agregada o igual al ingreso, es decir, que cuando hay 0 ingresos se consume 0, cuando hay 1.000 pesos de ingreso se consume 1.000, y así fuera las mismas cifras, tanto en las ordenadas como en las abscisas, tendríamos una recta acá. Y en términos de macroeconómicos habría equilibrio, porque la oferta es igual a la demanda, ¿sí? Pero sabemos que esto es solo una referencia. ¿Por qué? Porque nunca el consumo y nunca la demanda agregada van a arrancar de 0, 0. O sea, del origen de ordenadas, nunca van a arrancar de ahí, porque siempre tengo un consumo autónomo, ese que sí o sí voy a consumir aunque no tenga ingreso. Entonces, esto es una referencia y está bueno trazarla para tener un punto de
referencia, un punto de partida. Todos los puntos que están por abajo, es decir, que no corta, acá donde corta y acá donde corta, son puntos de equilibrio, en donde la demanda agregada es igual a la oferta agregada, esos dos puntos. ¿Por qué? Porque están atravesando, porque están sobre la recta de 45. Entonces yo sé que este punto y este punto van a ser puntos donde hay equilibrio macroeconómico, pero todos los puntos hacia acá, la demanda va a ser mayor que la oferta que está acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque no arranca desde 0, sino que arranca desde 20 o 100, el valor que tenga la parte autónoma. Ahora bien, trazo la primera, demanda agregada 1, y trazo la segunda, que se desplazó hacia arriba porque hubo un aumento en este caso de 20, un incremento de 20, entonces siempre que tenga un aumento de la parte autónoma, desplazo paralelo hacia arriba y no va a cambiar la pendiente. Solamente va a cambiar la pendiente y no va a ser paralelo si además de un aumento tengo una variación en la propensión a consumir o en los impuestos. Entonces, tendré además un giro, ¿sí? Hacia arriba o hacia abajo. Bueno, y acá me indica para la segunda demanda agregada, que es después del aumento, del incremento de 20, me indica cuál va a ser el nuevo punto de equilibrio en I sub 2, y este es el punto que está acá. Bien, ese es el punto de equilibrio. Entonces siempre recuerden, al hacer un gráfico, pongo nombre a los ejes, trazo el antes y el después para poder comparar en el mismo gráfico, y conviene hacer flechas indicando para dónde se desplazó. Si es un aumento, desplazo hacia arriba. Si es una disminución, desplazo hacia abajo paralelo. Si lo que hubo es un cambio en la pendiente, es decir, el multiplicador subió, el giro será en contra de las agujas del reloj. Si lo que hubo es una baja en el multiplicador o en la pendiente, el giro será en el sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Pero si es una cifra autónoma, desplazo paralelo. Para arriba o para abajo, sea aumento o sea disminución. Bueno, esta sería la situación. El efecto para el cual un aumento del gasto, como está acompañado de un aumento de los impuestos, el resultado del presupuesto no cambia, no varía. ¿Bien? Bueno, esto es todo lo que acabamos de decir. Acá hay una demostración de por qué es así. Y acá hay datos numéricos de el valor que tiene el multiplicador en cada país, en distintos países en 2015, ¿sí? En algunos países es 2,5, 1,3, y en otros es bastante más bajo, ¿no es cierto? 1,3 en México parece que es el más bajo de los que muestran. Argentina estaría en niveles intermedios, digamos, por debajo del de Brasil, para tener una idea concreta de cuál es el valor del multiplicador, el valor numérico de eso que estamos calculando nosotros. Bueno, ahora lo que vamos a retomar es lo que estábamos hablando al principio de la demanda efectiva, el estudio de la demanda y de la demanda de inversión. En particular, dentro de la demanda, estudiar la demanda de bienes de capital, o el gasto en bienes de capital. Y la pregunta es, dado que es un elemento que va a producir impulsos de crecimiento, pero también perturbaciones, el multiplicador del gasto funciona en los dos sentidos, en aumentos o en disminuciones, ¿sí? Y lo que vamos entonces a estudiar en detalle, cuáles los motivos, las razones por las cuales los empresarios o quienes toman la decisión de comprar bienes de capital lo hacen, en más o en menos. Bien, entonces la inversión va a tener 4 componentes, como había mencionado antes, 4 componentes o determinantes que no se explican por qué se invirtió más o por qué se invirtió menos.
Uno de ellos va a tener que ver el principal con la tasa de interés. La tasa de interés funciona en sentido inverso, es decir, la tasa de interés es mayor, el multiplicador, la tasa de interés es mayor, el gasto que se realice en inversión va a ser menor. Recuerden que la tasa de interés, si bien el empresario compra una máquina, un bien de capital para producir otros bienes, se entiende, se supone que pide un préstamo al sistema financiero para poder comprar esa máquina. Ese va a ser el costo financiero, ¿no es cierto? Y para ello tendrá una tasa de interés a la que le otorgarán el préstamo y dependiendo de que la tasa de interés sea muy elevada y el costo sea muy elevado, decide a lo mejor no invertir. Al contrario, si la tasa de interés baja, el costo financiero será menor y entonces toma la decisión de invertir. Pide el préstamo, compra la máquina, ¿sí? Bueno, entonces la tasa de interés, el principal o el primer determinante o explicación de por qué se invierte. Otras tienen que ver con los impuestos o todo el sistema fiscal, en el sentido de que la bajan los impuestos que promueven la compra de bienes de capital o directamente los desgravan, son un incentivo para invertir. Otra forma puede ser que haya zonas donde hay promoción industrial y bueno, el sistema fiscal permite entonces que se invierta en condiciones más favorables. Es decir, todo impuesto, toda norma, regla fiscal que incentive la inversión, la compra de bienes de capital, que incida favorablemente, alienta la inversión y se va a utilizar cuando se quiera que aumente la inversión. Otros aspectos que tienen en cuenta los que compran bienes de capital son va a tener en cuenta la venta en general, las ventas, conoce las cifras, porque va a decir, bueno, si las ventas están creciendo, voy a incrementar mi capacidad productiva para prepararme para mayores ventas, ¿sí? O también puede tomar en cuenta el PBI o la tendencia que tenga el PBI, porque también asume esto, que si está aumentando el PBI, significa que va a requerir en los próximos meses una mayor capacidad productiva, dado que está aumentando todo el PBI, toda la producción. Es decir, que la economía se está expandiendo, ¿bien? Ahora, hay un elemento muy importante que introduce Keynes y que tiene que ver con lo que se llama la eficacia marginal del capital. Por eficacia marginal del capital, ¿sí? Usamos la K para referirnos a capital. Bien, tenemos entonces la eficacia marginal del capital es un concepto, desde ahora lo quiero aclarar, es distinto del producto marginal del capital o la productividad marginal del capital que habíamos visto en economía general. Si alguno se acuerda del concepto de economía general acerca de la productividad marginal del capital, la idea es que la última unidad que se contrata de un factor se compara con el aumento en el costo de ese factor, ¿sí? Cuánto aumenta el producto y cuánto aumenta el costo. Entonces se compara producto marginal con costo marginal. Y la idea es que no lo supere, es decir, que lo que cuesta una hora más no supere a lo que aporta una hora más, por ejemplo, una hora máquina o una hora hombre. Entonces, la regla de contratación en economía general, en introducción a la economía, cuando uno empieza a verlo, es que al interior de la empresa hay una regla para contratar que dice que
el precio del factor sea igual al valor de la productividad marginal de ese factor, ¿sí? Esto que yo acabo de decir, que es comparar cuánto aumenta el costo, es decir, el costo marginal, la última unidad que se contrata de ese factor, y cuánto aumenta el producto, es decir, las cantidades producidas, cuánto rinde esa última unidad contratada de factor. Entonces es una regla más simple, más técnica al interior de la empresa. Pero acá es distinto, es más complejo, y ahora explicamos por qué. La eficacia marginal del capital significa que, voy a dar un ejemplo, alguien está pensando en comprar una máquina para fabricar barbijos y se fija entonces cuánto se vende, cuándo se está vendiendo en el mercado libre, el precio de mercado hoy, el precio de oferta de hoy de la máquina de hacer barbijos, y encuentra que es 100, ¿sí? Ese es el precio hoy, es lo que tendría que desembolsar o sería el precio que tendría que pagar al día de hoy. Ahora bien, lo va a comparar, antes de tomar esa decisión de comprar, lo va a comparar con un cálculo que incluye o entra a jugar algunas otras variables. Y es el siguiente. Va a pensar, bueno, ¿cuántos años esta máquina me va a proveer, me va a permitir producir barbijos? Por ejemplo, tiene una vida útil de 5 años, ¿sí? Entonces, a lo largo de 5 años va a producir una cantidad de barbijos, por ejemplo, 1000 por año. Pero no termina ahí, en ver cuánto es lo que le va a producir en su vida útil. Tiene que calcular cuánto es lo que lo va a vender cada barbijo a lo largo de esos 5 años. Si los va a vender, por empezar, y a qué precio los va a vender. Entonces, de ahí va a surgir un cálculo que llamamos los ingresos futuros, esperados, porque todavía no ocurrieron, los ingresos futuros, que van a ser el total que va a producir y vender durante 5 años por el precio que le va a ingresar a lo largo de esos 5 años, de esas ventas. Esa suma me va a dar una suma total a lo largo de 5 años. Al cabo de 5 años, encuentra que ese cálculo es de 200, ¿sí? 200 a lo largo de 5 años. Si llegamos al 31 de diciembre del 5º año, va a tener en mano 200. Bueno, y son 100 los que hoy le tocaría pagar por esa máquina. Pero resulta que como la decisión la toma hoy, necesita que los dos valores, las dos cifras, estén al mismo día, calculadas o evaluadas a la misma fecha, al día de hoy. Entonces, ¿qué hace? Toma esos 200, que sería dentro de 5 años, y dice, bueno, si los quisiera tener todos hoy, voy a tener que traerlos a su valor actual. Es decir, esos 200 son valor nominal. Dentro de 5 años, en la suma de todas esas ventas, lo traemos al valor actual. Eso se hace mediante un cálculo de matemática financiera, en la cual va a haber un descuento. Es decir, se va a hacer una operación por la cual esos 200 van a tener finalmente un valor actual menor a 200, ¿sí? Porque estamos ahorrándonos todo ese tiempo que habría que esperar para cobrar los 200. Entonces, si hoy cobrara la totalidad de los barbijos que vendiera a lo largo de 5 años, ¿cuánto sería el valor o la suma hoy? Bueno, por ejemplo, sería 120. ¿Bien? A ese 120 lo llamamos, o se lo llama, valor actual de los ingresos futuros esperados, ¿sí? Es decir, va a ser la sumatoria de todos los ingresos que se espera recibir traídos a su valor actual. Entonces, por un lado la máquina cuesta 100, por otro lado el ingreso traído a su valor actual es 120. Compara y toma la decisión, acá es donde juega la eficacia marginal del capital, toma la decisión de comprar la máquina. ¿Por qué? Porque el valor de mercado, el valor del precio de oferta de hoy de la máquina es inferior a el valor actual de los ingresos futuros esperados. Entonces toma la decisión de comprar. En el límite podrían acercarse a ser iguales. Nunca va a comprar cuando el valor de hoy para comprar la máquina supere a los ingresos futuros esperados traídos a su valor actual.
O sea, nunca va a comprar la máquina si el valor de la máquina hoy es 100 y hoy el valor actual de los ingresos futuros fuera 90. Entonces, la decisión va a ser siempre que sea igual o mayor el valor actual de los ingresos futuros, ¿sí? Y entonces ahí intervienen, bueno, si lo vende, el tiempo que tarda en producir toda esa suma, es decir, una serie de elementos que no aparecían cuando empezamos a ver la teoría del productor al comienzo de todo en economía general, ¿sí? Es decir, es otra regla para comprar o contratar bien de capital. Es otro criterio para tomar la decisión de invertir. Y este es el que elabora y el que explica Keynes. Bueno. Acá tenemos cómo es el cálculo, todo eso, que también tenemos el video explicado con ejemplos. Y permítame que quiero ir algo más. Bueno, esta sería la regla. Acá otra vez está calculado lo mismo. Bueno, otro elemento que incide, y ahora vamos a ver que yo lo mencionaba antes, son las expectativas acerca del futuro. Otro elemento, otro determinante para que tome la decisión un productor de invertir o no invertir. Son las expectativas. Y acá Keynes a estas expectativas las describe como espíritus animales o animal spirits. Sería algo así como algo instintivo, algo irracional, es decir, algo que se toma la decisión, pero que se parece más a algo instintivo que algo que está basado en fundamentos objetivos. Y es justamente esta característica que lo diferencia en la teoría keynesiana de las otras teorías que asumen que los agentes económicos tienen expectativas racionales. Acá las expectativas, en algunas oportunidades más que en otras, son de alguna manera instintivas, por impulsos, ¿sí? Irracionales. Y van a incidir a la hora de comprar o no comprar bienes de capital. Pueden estar basadas, es decir, puede influir también el hecho de que se espere que la economía crezca, porque se está en una expansión económica, es decir, el ciclo económico tiene fases de expansión de la actividad económica, y cuando se está en una fase de expansión hay expectativas de que siga creciendo, ¿sí? Y entonces lo que va a ocurrir es que se va a invertir, porque si bien en la actualidad no hay una razón de ese tipo, se espera, todavía no ocurrió el evento, se espera que crezca el producto bruto, que crezcan las ventas o la demanda agregada. Y por ese motivo se toma la decisión de invertir. El otro elemento que también tiene que ver, recordemos, es lo que tenga que ver con lo fiscal, ¿sí? En un gráfico, cuando representemos una función de inversión, la vamos a representar, si es una sola cifra, o sea, si es autónoma, la representamos como una línea horizontal, ¿sí? Y en cambio, si es algo que tiene una parte que es una constante, pero tiene otro término que depende de la tasa de interés, la representamos con una línea decreciente, negativa, en relación a la tasa de interés. Entonces, se mueve en sentido inverso a la variación de la tasa de interés, por la misma recta. Y lo que la va a desplazar hacia la derecha va a ser, por ejemplo, una rebaja impositiva, una mejora en las expectativas. Bueno, acá tenemos el primer trabajo que lo que solicita es
buscar un informe y ver cuáles son las explicaciones que dan el sector pymes acerca de la decisión a futuro de invertir, ¿sí? Y de la formación de sus expectativas. Bueno, la función ahorro deriva de la función consumo. Entonces la función ahorro va a ser muy parecida a la función consumo, porque va a tener que el monto ahorrado tiene dos términos, ¿sí? Uno de los términos es un término independiente, autónomo, pero que tiene una característica, tiene el mismo valor absoluto que el consumo autónomo. Lo único que tiene es signo negativo. Entonces, lo que en la función consumo es consumo autónomo, en la función ahorro va a ser el ahorro autónomo, pero la única diferencia va a ser que va a tener signo negativo. Y después el otro término va a ser la propensión a ahorrar por el, ahora lo muestro, que lo tengo en otro archivo. Va a ser la función a ahorrar, que va a tener el segundo término, que es la propensión marginal a ahorrar por el ingreso. Ese término también va a ser positivo. Entonces, en este marco teórico, tanto la función ahorro como la función consumo, en las cuales se agota el ingreso del que disponen los agentes económicos, van a tener un término que depende positivamente del ingreso. Bien, entonces función consumo que está dentro de la demanda agregada, función ahorro que no está dentro de la demanda agregada, pero que tiene una influencia, van a tener un argumento que depende de la variable ingreso. ¿Bien? Entonces acá noten esto, a diferencia de otros enfoques teóricos, no aparece la tasa de interés en el ahorro, sí en la inversión, pero no en el ahorro. ¿Estamos? Y recordemos, nunca está de más, que el ahorro es constituir un plazo fijo, una caja de ahorro, comprar dólares. Todo eso va a ser distintos instrumentos que ofrece el sistema financiero para ahorrar, lo que no se consume. Invertir, en cambio, no es ninguno de estos ejemplos que di, sino que es la compra de bienes de capital. La compra, la adquisición de bienes de capital, el tener un stock de bienes en un periodo de bienes en proceso, de materias primas, la reposición, todo eso va a constituir lo que se llama gasto de inversión. Bueno, la paradoja del ahorro es lo que hablábamos al comienzo, tiene el nombre de paradoja porque en la paradoja del ahorro lo que hay es en la paradoja del ahorro lo que hay es algo que aparentemente no tendría por qué ocurrir, que parece incoherente y que es lo siguiente, lo que yo mencionaba antes. Si tomamos de la decisión de ahorrar más, podríamos pensar, o un porcentaje mayor, podríamos pensar que va a aumentar el volumen de ahorro, ¿sí? Pero eso solo ocurre al comienzo. Entonces, en el ejemplo que yo había dado, eran 1000 de ingreso, de los cuales 700 se consumían, 300 se ahorraban. Al cambiar el coeficiente, es decir, al cambiar la proporción, 600 se consumen, 400 se ahorran. En un primer momento inicial, cuando se toma la decisión, ahí vamos a tener un aumento del monto ahorrado. Aumentó el coeficiente, aumenta el monto, pero eso es solo al comienzo. Por el efecto del multiplicador, como baja el multiplicador, porque baja la propensión a consumir, tengo menos multiplicador, entonces esos 1000 de ingreso van a pasar a ser 900 u 800, con los cuales yo voy a consumir 60% o 0,6, pero de 800, y 0,4 los ahorro, pero de 800, o sea, cambió, disminuyó el ingreso. Con lo cual, lo que se pensaba que iba a aumentar, en realidad va a terminar cayendo. Aunque se aumente la proporción, lo que disminuye es la base sobre la que se calcula y se distribuye
el ahorro y el consumo, ¿sí? Bien, bueno, acá tenemos una segunda actividad que es la que vamos a ir a hacer ahora, pero yo les quiero compartir otro donde está la fórmula, no sé, díganme si la vieron la vez pasada, la fórmula de la inversión. ¿A cuál se refiere? A la fórmula de la inversión, I igual a I menos B por I. ¿La vieron? Nosotros vimos nomás lo de demanda agregada, que era la suma del consumo, más la inversión, el gasto y las exportaciones netas. Sí. Vimos el multiplicador y vimos el impuesto en suma fija y con los impuestos proporcionales a la renta. Bien. Sí, me dijeron, yo vi el archivo anterior y el posterior, ¿sí? Porque no quiero repetir. Me dijeron que también vieron algo, mencionaron algo de ahorro, ¿o no? Sí, pero muy básico, y de inversión no vimos la fórmula. Claro, vimos Bueno, que era la diferencia de lo que pero ahora quedaba del consumo, digamos. bueno, ahora les comparto entonces un archivo para completar eso que falta. Bueno, ¿lo pueden ver? Sí, ahí se ve. Bien. Sí, Bueno, miren acá en el gráfico que es el flujo circular, miren donde tenemos acá las familias o las economías domésticas, por un lado ahorran y por el otro lado consumen. A ver dónde está la flechita de consumo. Vuelta, dado vuelta. Profe, ese que está mostrando ahora, ¿está también en miel o no? No, este es uno que yo tengo de otro curso, de otra universidad, que para decirlo completo. Pero te va a quedar, en la grabación. Bueno, acá tenemos la fórmula de la que les decía de la función inversión, ¿sí? Tenemos lo que ya estuvimos hablando, cómo son las características, y acá tenemos que el total de lo que se invierte, por ejemplo, 200 millones en una economía, tiene dos partes, ¿sí? Tiene una parte que es autónoma, entonces, por ejemplo, 100 millones que son sí o sí, no dependen de nada. Suba o baje la tasa de interés, las expectativas, esa cifra es constante. Y después, sí, una parte que va variando con las tasas de interés. Más tasa de interés o que suba la tasa de interés, baja el monto a invertir. Entonces, este término es el que va a variar con las variaciones de la tasa de interés. Pero va a variar en sentido inverso, ¿sí? Por eso tiene signo negativo. Porque los aumentos en la inversión, en la tasa de interés, provocan disminuciones en la inversión. De manera que si, por ejemplo, el gobierno quisiera hacer una política que estimule la compra de bienes de capital, una de las cosas que puede hacer es bajar la tasa de interés, por lo menos la tasa de interés de los créditos para comprar bienes de capital, por ejemplo. Ahora, falta algo. La pregunta es, ¿cuánto reacciona a los cambios en la tasa de interés? Los que tienen que invertir, ¿reaccionan mucho o reaccionan poquito? Porque tiene un costo bajar la tasa de interés. ¿Sí? Es un esfuerzo. Entonces, ¿vale la pena? ¿Van a reaccionar comprando más maquinaria? Y eso lo dice B. B dice qué grado de sensibilidad o de respuesta hay en las variaciones de la inversión cuando varía la tasa de interés. Una B muy pequeña va a significar que no reacciona demasiado los que tienen que comprar o tomar la decisión de comprar bienes de capital cuando baja la tasa de interés, ¿sí? La reacción es muy pequeña. Una vez con un número mayor, significa que la reacción va a ser mayor. Si baja la tasa de interés un poco, van a comprar muchos bienes de capital. Esa va a ser, la B nos va a decir justamente eso, siempre en sentido inverso, ¿bien? Entonces, la variación de los bienes de capital, o sea, el gasto en inversión en un periodo,
va a tener una parte que no depende de nada, que es en cierto modo fija, y otra parte que depende inversamente de la tasa de interés, como está explicado acá. Ahora bien, si B es 0, o sea, no reacciona, no hay cambios ante cambios en la tasa de interés. Directamente se va a este término que está acá, ¿sí? El segundo, porque 0 por cualquier tasa de interés, este término se va. Y entonces solamente me queda un caso particular, que es cuando la inversión es una constante, es una línea recta, ¿sí? Bien, a ver, quiero mostrarles la función ahorro, que tampoco ahí está, por lo menos yo no la vi en las fórmulas. Esta es la función consumo. Repasemos que dice que todo el consumo, la C mayúscula indica un monto, una cifra total, está compuesta de dos partes. Consumo autónomo, es decir, eso que sí o sí tengo que consumir para sobrevivir, aunque no tenga ingreso. Si el ingreso es 0, se va a este término, segundo término, pero el consumo autónomo queda. Ahí va a ser el corte con la ordenada, ¿sí? ¿Por qué no arranca de 0? Consumo 0 no existe para la sociedad. Arranca desde C sub 0. Y después sí, si hay un ingreso de 1 peso, de 2 pesos, de 1000, ahí sí hay una C sub 1, que es la propensión a consumir, que va a decir un coeficiente, por ejemplo, en el ejemplo que di 0,7, que va a decir que de cada peso de ingreso, 70 centavos se destinan al consumo. Y los otros 30 centavos van al ahorro, porque siempre C sub 1 y S sub 1, las propensiones a consumir y ahorrar, suman 1. Entonces, consumo autónomo más el consumo que depende del ingreso. ¿Se consume todo el ingreso? No, se consume C sub 1 partes del ingreso, ¿sí? Eso lo va a decir C sub 1. Y en el ejemplo que vimos antes, debido a la paradoja del ahorro, esta C sub 1 era la que bajaba, porque esta S sub 1 era la que subía. Entonces, vamos al ahorro. El monto total ahorrado por la sociedad, que lo va a llevar al banco, al sistema financiero, se compone de dos partes. Una, el ahorro autónomo, que va a ser la misma cifra del consumo autónomo, pero que va a tener, el valor absoluto va a ser igual, pero con signo negativo. Con lo cual acá hay un desahorro, debido a que el ingreso es 0. Cuando el ingreso es 0, este término también se va, y acá voy a tener un desahorro, ¿sí? Equivalente en el valor a lo que sea el consumo que es indispensable para sobrevivir. Si el ingreso empieza a ser positivo y a crecer, también va a crecer el ahorro, ¿sí? ¿Y a qué tasa va a crecer? S sub 1. En el ejemplo que vimos era 0,30 y después pasó a ser 0,40. Entonces, cuando el ingreso es 1 peso, 30 centavos los destino al ahorro, o sea que van a sumar a esto. Y cuando el ingreso es 1000, voy a destinar cuando el ingreso es 1000, 300 pesos van a ir a sumarse al ahorro. Bien, cuando cambio ese sub 1 porque quiero ahorrar más, paso a 0,4 y este pasa a ser 0,6, baja el multiplicador, y acá tengo 0,4 por 1000, paso a ahorrar 400, ¿sí? Que se suman a este consumo con signo negativo o este ahorro que es desahorro y pasan a ser el total del ahorro. Ahora bien, cuando yo subí la proporción que ahorro y bajé la proporción que consumo, esta ahí pasa de 1000 a 800 o a 900, y entonces voy a calcular un 0,4, pero de un ingreso menor. Eso es lo que me decía la paradoja del ahorro, ¿sí? Profe, Bueno. una pregunta, ¿le puedo hacer Sí. sobre eso? Sí, dale. Si el signo negativo del consumo, ¿eso no es más ahorro? O sea, si yo tengo menos consumo, ¿por qué se dice desahorro si en realidad al consumir menos sobre el ingreso que tengo, estoy ahorrando más? No, esto con signo menos y esta cifra, que es Sí, la sí. misma que está acá el valor absoluto, todo esto es el ahorro autónomo. El Claro. ahorro autónomo de por sí siempre, de hecho, tiene signo negativo. Entonces yo, para que lo entiendan mejor, ¿cómo puede ser un ahorro negativo?
Bueno, pensá que desahorrás, que como no tenés ingresos, tenés que echar mano de un ahorro que tenés o de alguien que te presta, pero vos pensás que cuando no hay ingreso, cuando el ingreso es cero, este consumo autónomo de alguna parte sale. ¿De dónde sale? De acá. El ahorro, sí. ¿Sí? Bueno, entonces entre los dos, siempre que vos sumes consumo más ahorro, te da igual a ingresos, ¿sí? Entonces, C menos C sub 0 o S sub 0, ese es el ahorro autónomo, ¿sí? Tiene siempre valor negativo. Si miráramos, que lo tienen en el video, si miráramos el gráfico, mientras el consumo autónomo sale de un valor positivo, arranca desde la ordenada al origen, pero en un valor positivo, ¿sí? La corta la ordenada en valores positivos, el consumo autónomo, el ahorro siempre arranca de valores negativos. Si la Y misma esto, o sea, distancia, siempre está para asumiendo más. un ¿Cómo? momento uno. O sea, esto está siempre como Sí, en un eso momento, o sea, es, si vos volvés al momento cero, sí, en- es, muchas veces en estas explicaciones mezclamos lo que es de una persona, que puede ocurrir, con lo que es para toda la sociedad. En el conjunto de la sociedad es algo como muy abstracto pensar que el ingreso va a ser cero para el conjunto de la sociedad, ¿sí? Pero decimos, bueno, ¿de dónde arranca? Está bien, pero nunca el ingreso va a ser cero para toda la sociedad. Sí puede ser para uno, pero para macro nunca va a haber ingreso cero, ¿sí? Es más bien obvio. teórico, es más bien un abstracto. Entonces decimos, bueno, cuando el ingreso es cero, para ver a dónde corta con la ordenada. Y acá la corta en C sub 0, en un valor positivo. Y si Y, estuvieses en déficit, o sea, el país. pero sí, está muy bien la pregunta, pero la verdad es que nunca, porque acá estamos considerando, volvemos al modelo de las tres brechas. Vos podés tener déficit público y podés tener déficit externo, podés tener déficit privado, pero alguien te va a prestar. Entonces acá estamos considerando la totalidad, ¿sí? No solamente el déficit público, ponele, ¿sí? Alguien va a prestar. Okay. En el conjunto, nunca el ingreso va a ser cero. Bien, aparte piensen esto que es como estas son ecuaciones de comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que nos están explicando mediante símbolos, nos recuerdan cómo se comporta la gente. Digamos, cómo se comporta en promedio el consumo, para avanzar en la explicación de la demanda agregada. Y después de que la comprendemos, podemos pensar, bueno, qué medidas de política económica se pueden utilizar para corregir, para atenuar, ¿sí? De la comprensión del estudio de la demanda agregada surge esas conclusiones y esas herramientas. Entonces, esto es una ecuación de comportamiento y esta es una ecuación de comportamiento que la característica que tiene es que ambas se complementan. Entre el consumo más el ahorro suma el ingreso, ¿sí? El C sub 1 y el C sub 1 suman 1, ¿sí? Esa es la característica que tiene, pero estas se llaman de comportamiento, a diferencia de, por ejemplo, las que son de, a ver si hay algo más acá, si no ya dejo de compartir, a diferencia de las que tenemos que, por ejemplo, son oferta agregada igual a demanda agregada, esas son ecuaciones de equilibrio, condiciones de equilibrio que reflejan un determinado equilibrio, ¿sí? Pero esta es de comportamiento, entonces justamente, por supuesto que es una ecuación lineal, es muy simple, entonces, lo estoy mirando acá, alguien de paso está pasando el aviso de la pastelería. Son ecuaciones muy simples que tratan de explicar básicamente lo más importante de las decisiones de consumo o las decisiones de inversión. Entonces ahí ya tenemos el panorama de la explicación de la demanda agregada, la estudiamos a partir de estas que son muy básicas, ¿sí? Podríamos entrar a agregarle y a hacerlas más complejas, pero esta sería el aparato teórico básico o el conjunto de herramientas básicas para entender esto. Bueno, ¿qué más quería? Bueno, acá les coloqué
y también lo voy a colocar está en el chat también, ¿sí? Ahora se los voy a pasar. Vieron que en el chat quedan como quedan como los diálogos que tenemos acá en la clase, ¿sí? Bueno, miren, acá tienen son largos, por eso no los vamos a compartir juntos, ¿sí? Para que lo vean tranquilos y de a uno por vez. Acá tienen uno de renta-gasto, que sería un ejercicio con gráfico, con números, cómo se construye. Este de acá es sobre PBI real y nominal, con lo cual también habla un poco de las ecuaciones, de los números índices, para corregir, justamente para pasar de nominal a real. Lo de hoy, esto básicamente está referido al valor actual y a la tasa interna de retorno, referido a la inversión, ¿sí? Entonces hay uno que va a hablar, es bastante parecido a la explicación que yo di, con algún gráfico, con algún cálculo de cuál es el valor actual y a qué se llama tasa interna de retorno referido a la inversión, a las explicaciones de la inversión. También tiene un gráfico. Y esto que es el mercado de bienes de la demanda agregada, que bueno, también tiene que ver con lo que acabamos de ver hoy, ¿sí? Acá se ve un poquito. Y también lo tienen ahí en el chat, también lo puse entre las dos partes, en el que está acá y en el otro. Así lo pueden ver. Bueno, déjenme un segundito que voy a bajar la lista de asistencia. Bien. Bueno, vamos entonces a Miel. Me habías dicho de los ejercicios. A ver si lo... Profe, yo tenía una última pregunta. Sí. Cuando habías mencionado los criterios para tomar la decisión de invertir, eran tasa de interés, impuestos, la eficacia marginal y las expectativas, ¿no? Esas 4. Sí, mira, la tasa de interés, los impuestos y toda la promoción industrial, por ahí no es un impuesto, por ahí es una desgravación. Yo por eso le digo todas las ventajas fiscales, ¿no es cierto? Y después tenemos espérate que se me escapa, que está en el acelerador, la variación que tenga o bien la variable PBI, crecimiento del PBI, o bien la variable ventas, que son dos datos que le van a indicar si están creciendo, entonces la conclusión va a ser que tiene que comprar más bienes de capital, ¿sí? La tasa de interés es la más importante. Espérate que me parece que me estoy olvidando una. Y bueno, la eficacia marginal del capital, que sería la decisión de comprar o no comprar, y que un poco es más compleja que decidir contratar o no contratar, que es un poco más compleja que el resto, ¿sí? La que se mueve por la curva de demanda de inversión o de inversión es con los cambios en la tasa de interés. Las otras desplazan la curva hacia la derecha porque aumenta la tasa de interés, porque aumenta la inversión, hacia la izquierda porque disminuye la inversión. Bien, bueno. Gracias, profe. De nada. Bueno, vamos a ver si podemos, aunque estamos acá, a ver, abrir email. Bueno, hoy ¿ustedes están viendo la pantalla, mi pantalla? No, todavía no. No, todavía. Bueno, ahora la comparto. Profe, una consulta. ¿Dónde habían quedado las fechas de la clase presencial? No lo puedo encontrar. Es antes del parcial. Lo tenés en cronograma. Es la clase Ah, anterior. ok. ¿Sí? Está bien. Gracias. Es el viernes 1. Bueno, ahora sí ven la pantalla. Sí, Con sí, los ahora sí. foros, muy bien. Sí. Bueno, Sí. este es el foro de hoy, por eso yo les digo que coloquen en responder, ¿ven? Porque yo ahora destapo las dos consignas
y a partir de ahí ustedes colocan responder y nos van a quedar el hilo del mismo tema, uno debajo de otro, las respuestas de ustedes, las publicaciones de ustedes. Mientras que si ustedes colocan nuevo mensaje, puede aparecer acá, puede aparecer abajo, una respuesta que corresponda a otra consigna, ¿sí? Bueno, vamos al foro de la clase pasada. Y acá tenemos, me dicen si hay alguna consulta. Voy a tomar cualquier respuesta, ¿sí? O mi consigna, y les digo cuáles son las variables, o si alguno las quiere decir. A ver, vamos a ver. Si alguno ve que colocó la... No me acuerdo si fue en este curso, pero si alguno... Ahí ve, estaban, profe. sí, abajo. Se me escapan. Ahí está. Sí, era Sí. lo último, creo. Si ustedes ven que colocaron, por ejemplo, la consigna 1 acá abajo, pusieron nuevo mensaje y les quedó acá abajo, porque el orden cronológico, la pegan y la copian arriba, como responder, y me avisan y tapo la que está abajo, la que está en un lugar que no quieren. ¿Se entendió? Entonces, esta es la 5. Debajo van todas las respuestas a la 5. Aparte decía si son flujo. Y pegan, entonces, si es la de la 1, la pegan. Responder, la pegan en la 1, debajo de la 1. Y así les va a quedar más fácil de leer. Bien, vamos a leer. A ver, 1. Inversión bruta. Flujo. 2. Flujo. 3. Stock. 4. Stock. 5. Stock. 6. Flujo. 7. Stock. 8. Flujo. 9. Flujo. 9 stock. Perdón. 10. Stock. 11. Flujo. 12. Flujo. 13. Flujo. 14. Stock. 15. Yo entiendo que es stock. 16. Flujo. 17. Stock. Y 18. Flujo. ¿Sí? De todas formas, acá preguntaba por flujo. ¿Bien? Entonces no era necesario poner todas, sino las que fueran en flujo. Pero bueno, que puso todas, está bien. Bueno, vamos entonces a trabajar en el foro de hoy. Bien. Tómense algo, hagan un break y vamos entonces al foro de la clase de hoy que tiene 2 consignas. Dale, profe. Bien. Hasta luego. ¿Ya no volvemos a Teams? Entonces, No, a Team no. Ahora ya, espera que apago.